la palabra de Dios. Amén. Los que venimos por una palabra de Dios, oremos al Señor y le pedimos que Él nos dé la luz, que nos dé la capacidad para recibirla. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Y nosotros creemos que tú estás en medio de nosotros. Tú conoces los desafíos de nuestras vidas, las luchas, y oramos para que tú hagas presencia y en esta noche podamos recibir tu ayuda, tu socorro, recibir, Señor, de tu favor. Padre, que tu palabra traiga descanso, que tu palabra traiga fe al corazón y que nosotros podamos ver entonces tus misericordias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar quiero introducirme con varios textos. Hemos estado revisando el día miércoles un tema que creo yo que no tiene cómo acabarse. ¿Sí? Uno no puede acabar el tema acerca justamente del poder de una mente renovada. Hemos estado hablando y miremos algunos textos que se encuentran en el libro de Efesios, ¿cierto? Para que podamos ver la importancia de lo que venimos hablando como una introducción. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios así. En Efesios capítulo 1 dice, versículo 8 y 9 dice, que hizo, hablando de Dios, Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios está interesado en que usted y yo tengamos sabiduría e inteligencia. Otra vez, Dios está interesado en que usted tenga sabiduría e inteligencia. Dios está interesado en que cada creyente tenga estas propiedades mentales, que se apropie de esa sabiduría y de esa inteligencia. Entonces, este texto apunta a que Dios quiere bendecir nuestra manera de pensar, ¿sí? Que tenga sabiduría y que tenga inteligencia, ¿sí? Entonces uno le da gracias a Dios porque cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, se va dando cuenta, hermano, de que Dios quiere hijos sabios, inteligentes, igual que en la casa, yo le agradezco tanto a Dios por mis hijas, porque yo ya me creí que son muy inteligentes, y los hijos inteligentes honran a sus padres. ¿Cuántos lo creen así? Igual pasa con Dios. Dios también, como Padre, anhela darte sabiduría e inteligencia para que a través de esa sabiduría y esa inteligencia tú le honres y lo hagas quedar bien. ¿Cuántos dicen amén? Es igual. Entonces, esto apunta a que Dios quiere que tú tengas estas bendiciones que operan en nuestra mente. La sabiduría y la inteligencia operan es aquí para nosotros poder tener un estilo de vida. Por ejemplo, otro texto. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 17, el apóstol Pablo está orando y dice, sí, y está pidiendo a Dios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una vez más, este capítulo nos habla del interés que tiene Dios por bendecir nuestras capacidades mentales, que Dios nos dé sabiduría, sí, espíritu de sabiduría y de revelación que ilumine nuestra mente. ¿Cuántos quieren una mente iluminada? Eso es una bendición, ¿sí? Y esta es una oración. Entonces vemos que no solamente hay propiedades mentales, sino que hay petición por dones mentales. Estos son dos dones, el don de la sabiduría y el don de la revelación, son dones
que operan aquí en nuestra mente. ¿Dónde operan? En nuestra mente. Entonces, vemos que ahí en este libro aparecen resaltadas estas perlas de Dios. Miremos, por ejemplo, el capítulo 2, el versículo 3. Y miren lo que dice el capítulo 2 de Efesios, el versículo 3, también una vez más, para que usted se dé cuenta de que esto es un tema importante a los ojos de Dios, ¿sí? Que lo toca repetidas veces durante todas las escrituras, pero solamente estoy tomando lo del libro de Efesios. Y miren lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hablando de nuestra antigua manera de vivir. Dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué más, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios estaba sobre nosotros, y la escritura dice lo mismo que los demás, y gracias a Dios que vino Cristo. Y ya no somos hijos de la ira de Dios, somos hijos del favor de Dios. Pero dice la escritura que una de las características de lo que éramos está dado por los deseos mentales, ¿sí? Dice que en nuestra mente hay pensamientos que revelan nuestros deseos. Hoy usted viene aquí y en su mente están gravitando pensamientos que revelan los deseos. En este caso, todos los que hemos caminado, lógicamente, sin Dios, tuvimos malos pensamientos y nuestra cabeza mantenía toda hora pensando mal, deseando mal, ¿cierto? Y por ello, la Escritura nos enseña que eso tiene unos resultados. Una vez más nombra la palabra de Dios de que nuestra mente, los pensamientos que hay en nuestra mente influyen en nuestro estilo de vida. Y no solamente eso, sino que influye en nuestra relación con Dios. Porque el que hace la voluntad de estos pensamientos, dice la Escritura que la relación con Dios está partida, está cortada. Entonces, nos damos cuenta una vez más que el Espíritu de Dios a través de este texto nos apunta, ¿sí? Apunta a nuestra mente. ¿Cuántos están convencidos de eso? Yo estoy tratando de convencerlos. Vamos a ver otro texto. Tengo tiempo para eso. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Miremos, ahí mismo, no hemos salido del libro. Y miremos otra perla aquí, mire lo que dice. Para que seáis plenamente capaces. Oído a esto. Dios quiere hijos capaces. Yo otra vez le digo, Dios quiere hijos capaces. Lo lindo que cuando uno conoce a Dios es que Dios está transformando nuestras vidas para que seamos capaces, capaces en varios niveles de nuestras vidas, espiritualmente, que seamos capaces de tener un buen hogar con ayuda de Dios, que seamos capaces de tener un buen oficio, un oficio íntegro, correcto, productivo. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos capaces de administrar los bienes, que seamos capaces, y aquí aplica otro punto, dice capaces de comprender. Hoy quisiera trabajar ahí, voy a ver si alcanzo, si Dios quiere, a trabajar en esta capacidad y facultad mental de la comprensión. Y dice que Él quiere que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que usted y yo seamos capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Eso es una gran invitación, ¿sí? Y entonces nos habla justamente de desafíos mentales. Este es un desafío a la mente, que tu mente llegue a comprender cuánto te amó Cristo a ti. Eso es clave en la vida del creyente. Eso es esencial, es vital. Y por eso es que
la palabra dice que Dios otra vez apunta a nuestra mente. Ahora, si Dios apunta a nuestra mente, usted tenga por seguro de que el enemigo, por eso es que apunta tanto a la mente. Dios quiere conquistar tu mente, ¿sí? Si Dios conquista tu mente, conquista tu destino, conquista tu estilo de vida y lógicamente conquista la gloria de Dios para ti. Y eso también ocurre a la inversa. Miremos otro texto, ¿cierto? Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:13. Otro. Mire lo que dice, hasta que todos, ¿cuántos? Dios quiere que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere eso. Y otra vez apunta, Dios quiere que todos los creyentes, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde opera el conocimiento? Ayúdeme, ¿dónde opera el conocimiento? La mente. ¿Sí? Una vez más, la palabra de Dios apunta ahí, a que nosotros nos demos cuenta de que la fe va de la mano, ¿sí? Con las capacidades que Dios nos da para pensar. Nuestra forma de pensar es importante para Dios. La manera como tú piensas modela, ¿sí?, la manera como tú ves la vida. Por eso es que Dios dice que quiere que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos a Jesucristo, conozcamos su carácter, conozcamos sus pensamientos, conozcamos sus obras, conozcamos su autoridad, su poder. Oh, cuando usted y yo llegamos a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios, entonces nuestra vida se transforma en una vida poderosa. Estamos conociendo todo lo que el Señor puede hacer a favor de nuestras vidas. Otro más. ¿Quieren otro más? Efesios 4, versículo del 17 al 18. Téngame paciencia, pero yo sé que no se le va a olvidar nunca jamás de que Dios está apuntando a la transformación de nuestra mente. ¿Sí? Mire lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros inconversos, gentiles, incrédulos. Y nombra esto, mire, que andan en la vanidad de ¿qué? En la vanidad de la mente. Si a través de estos textos, que son una pequeña muestra del interés y de cómo Dios observa nuestras vidas, dice que ellos andan en la vanidad de la mente. Luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Dónde está la facultad de entender? En la mente. ¿Sí? Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Cómo se da cuenta cómo nos damos cuenta que una persona es ignorante? Por lo que conoce o por lo que no conoce. ¿Sí? Nos damos cuenta de ello. Y eso está aquí. Y se da cuenta, una vez más, la palabra de Dios nos habla aquí en este texto de problemas mentales del ser humano. La vanidad, la oscuridad, la ignorancia. Y es verdad, nadie va a poder tener éxito en la vida mientras no cambie su manera de pensar. Nadie va a poder ver cambios trascendentales y más profundos mientras no se esfuerce en cambiar su manera de pensar. En este caso, la propuesta es cambiarla con la palabra de Dios, con los recursos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí llegamos al texto que hemos estado trabajando, el versículo 23. Nosotros como creyentes tenemos una tarea mental. Y lo que dice lo siguiente, dice, por eso es que la palabra de Dios nos dice, renovados en el espíritu de vuestra... Claro, después de haber hablado de deseos mentales, póngame la presentación, Diego. ¿Sí? Mire, después de haber hablado de propiedades mentales, hablando de lo que Dios nos quiere dar, sabiduría, que seamos inteligentes. Después de haber hablado de la petición de estos dones mentales, que Dios nos ilumine la mente.
¿sí? Después de haber hablado de los deseos mentales, de la forma de pensar, de cómo actuamos, ahí están los textos, los desafíos mentales, comprender el amor, ¿cierto? Y también de los aprendizajes, de conocer al Hijo de Dios. Aprendizaje, los problemas mentales del ser humano, la vanidad, la oscuridad, la ignorancia de su mente con respecto a las cosas de Dios, de la vida. Y luego nos habla de la tarea más grande que tenemos los creyentes, la tarea más grande que usted y yo tenemos para colaborar en Dios es la renovación de nuestra mente. Entonces, en base a todo eso que hemos visto, mi pregunta es, ¿le importa a Dios la mente? Uy, no, no me dejen así porque no me tengo que repetirle otra vez todos los textos. ¿Le importa a Dios la mente? Importa. Tu mente es importante para Dios, para los propósitos de Dios, ¿sí? Para los milagros de Dios, ¿sí? Dios nos lleva a una renovación mental para nosotros tener la capacidad de crecer más en la fe, para nosotros poder apropiarnos de las promesas de Dios, para poder ver y poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Por eso, que esto quede claro, Dios está interesadísimo en tu mente. O sea, que no se le haga raro cuando la gente le diga a usted que cuando viene a la iglesia le están lavando el cerebro. No se le haga raro de eso, porque esa es la verdad. La verdad es que todos los que venimos aquí venimos con una cabeza sucia, con una cabeza de pensamientos infructuosos, unos deseos de pensamientos que no nos sirvieron, que modelaron un estilo de vida equivocado, que cometimos demasiados errores, que cometimos y hemos visto demasiadas frustraciones a través de nuestra manera de pensar, y que necesitábamos a un Salvador, y que Cristo nos salvó, y que no solamente salvó nuestra alma para creer que tenemos vida eterna, sino que aquí en la tierra, si nosotros nos disponemos, el Señor va a renovar nuestra manera de pensar, la va a transformar, la va a fortalecer, le va a dar pensamientos útiles, le va a dar pensamientos poderosos, le va a dar luz a nuestra mente, y nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia y nuestro ambiente va a ser transformado por el poder y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Es verdad cuando la gente dice que aquí le hacen un lavado. Sí, es verdad. Yo no le puedo decir que no. Pero ese lavado no se lo hago yo. Yo no puedo hacer eso. Sí, ese lavado lo hace el Señor y es por nuestro bien. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Entonces no nos hagamos. Ahora bien, vamos a mirar hoy las bendiciones de comprender o de la comprensión. La comprensión es una facultad mental, por eso la nombrábamos ahí, ¿sí? Yo soy un investigador de las facultades mentales, porque si uno logra que el Espíritu de Dios toque tu mente, te vas a dar cuenta que así como toca tu mente, toca tu cuerpo, toca tu familia, toca lo que haces, toca tus finanzas y te bendice totalmente, ¿sí? Y no hay nada mejor que eso, porque cuando Dios toca la mente, le da capacidades, le renueva capacidades que uno ha ido perdiendo, o que Dios restaura esa capacidad en nuestras vidas, para nosotros comprender, dice la Escritura. Ahora, ¿qué es comprender? Comprender o comprensión es penetrar en el significado de lo que se dice o se hace. Dios quiere que penetremos en los significados, ¿sí?, de lo que Él dice y de lo que Él hace. Que cada creyente profundice en ese significado, ¿cierto? Porque ahí hay una riqueza. También significa hacerse una idea de algo. Dios quiere penetrar en nuestra mente, en el mundo de las ideas, y colocarnos las ideas de Él, ¿sí?, usando nuestras facultades mentales. Comprensión también es encontrar razonable los motivos o el proceder, en este caso, de Dios. Por eso es que no comprendíamos a Dios. Nosotros a veces juzgamos el mundo y todos dijimos esto: si Dios es tan bueno,
¿por qué acá abajo pasan tantas cosas malas? No comprendemos a Dios. Pero a medida que el Señor, con su Espíritu y su palabra, nos va dando esta comprensión, restaura nuestra capacidad de comprenderle a Él, comprender su amor, comprender su voluntad, comprender sus planes, nuestras vidas cambian. Comienzan a confiar más en Él, comienzan a confiar y a creer más en Él. Y el que cree más en Él, recibe bendición. Ahora bien, ¿en qué Dios quiere que nosotros usemos esta facultad de la comprensión? Vamos a mirar, por ejemplo, algunos ejemplos del Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 32, el versículo 29 y 30, dice la palabra de Dios algo ahí, ¿sí? La palabra de Dios dice, miren lo que dice aquí, ojalá fueran ¿qué? Ojalá fueran ¿qué? Sabios. Ojalá fueran sabios. Que comprendieran ¿qué? Que comprendieran esto. Mire Dios, el anhelo de Dios para con su pueblo. Y ojalá que sean sabios. Y luego dice, que comprendieran esto. Vamos a ver qué. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros los creyentes comprendamos? Dice, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Bueno, aquí hay dos enseñanzas, pero miremos el versículo siguiente. Dice la Escritura, esto es lo que Dios quiere que comprendamos. ¿Cómo podría perseguir uno a mí? Y dos, hacer huir a 10,000. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová, hablando del Señor, no los hubiera entregado. Dios quiere que comprendamos esto. Dios quiere que comprendamos que cómo es posible, oído esto, cómo es posible que un judío, hablando en el tiempo de Israel, cómo es posible que un solo soldado judío tuviera la capacidad para perseguir y combatir a 1,000 soldados enemigos. Dios quería que comprendieran eso. ¿Cómo es posible eso? Ahora luego dice, Dios quiere que comprendamos que dos, en el poder del acuerdo, dos soldados del pueblo de Dios pueden llegar a hacer huir a 10,000 soldados enemigos. Dios quiere que comprendamos cómo eso es posible. Eso es imposible. Si nosotros pensamos desde el plano de la batalla, de la guerra, que un soldado, ¿sí?, al menos que sea Rambo, ¿sí?, en la película, que Rambo se mataba contra 1,000 y salía bien, ¿sí?, con un rasguño o algo así. Bueno, en la película sí, pero desde el plano de la vida real, Dios quiere que comprendamos cómo es posible que una sola persona que pertenece al pueblo de Dios puede llegar a tener la capacidad de hacer huir a 1,000 enemigos. Y cómo dos que se unen, ¿cierto?, en esa misma batalla pueden hacer huir a 10,000. Y la comprensión está en el mismo texto, lo explica, porque dice, si su roca, está en mayúscula, hablando del mismo Dios, si su roca no los hubiese vendido. En otra palabra, Dios dice, y el Señor no los hubiera entregado. Entonces Dios quiere que comprendamos algo. Dios quiere que comprendamos que la victoria sobre todos nuestros enemigos no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras habilidades, ¿sí?, depende de una intervención divina. Bueno, claro, es imposible. Hay veces, por ejemplo, cuando uno comienza a contar todos los problemas, porque los problemas son tan extraños que llegan así en fila india, ¿sí? Y uno comienza a ver problemas por todos lados, enemigos en cantidades.
La pregunta es cómo yo tengo la capacidad de enfrentarlos. Y hay veces uno se ve incapaz, se ve impotente. Qué bendición ser del pueblo de Dios. Porque el Señor dice, yo quiero que comprendan que uno solo de ustedes, con mi respaldo, dice el Señor, pueden derrotar 1000 enemigos en un momento. Pero que ustedes entiendan esto por dos razones. Primero que todo, porque Dios nos ama. Y en segundo lugar, porque Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios quiere que comprendamos que cuando estamos frente a la batalla, frente a la lucha, frente a los momentos complicados de la vida, ¿sí? Aprendamos a confiar en Él. Y que aunque sea imposible para nosotros, comprendamos que lo que es imposible para nosotros es posible con Dios. Que comprendamos eso. Que no importa la cantidad de enemigos que te rodeen, la cantidad de enemigos que estén en contra tuya, si Dios está de tu lado, Dios y tú son mayoría. Dios y tú provocan derrota sobre el enemigo. Dios y tú son suficientes para ver una victoria en cualquier área de tu vida. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos. A su nombre. Amén. Toda la gloria. Y gracias a Dios por eso. Porque van a llegar momentos en nuestras vidas donde necesitamos esa capacidad de comprender y decir, acá mire, en nuestra manera de pensar, porque cada vez que vienen los enemigos, lo primero que ataca es nuestra manera de pensar. Lo primero que ataca el diablo a través de un problema, a través de una dificultad en nuestra mente. Ya lo vimos, ¿cierto? Lo ataca y quiere desgastarla, y quiere quebrantarla, y quiere preocuparla, quiere oprimirla, porque él sabe que si logra eso, te paraliza, te anula, te desgasta, te debilita. Él sabe eso. Desde Génesis 3 sabe eso. Él sabe que es por ahí. Pero gracias sean dadas a Dios, que Dios nos ha dado recursos para defendernos, y no solamente para defendernos, sino también para que nosotros logremos vencer los ataques del enemigo. ¿Sí? Por eso cada vez que usted se vea rodeado de enemigos, usted tiene que proclamar y decirle a su propia mente, decirle, sí, tengo que recordar que no es en mis propias fuerzas. Sí, que esto para mí solo me queda grande, no puedo, voy a salir vencido, pero la palabra de Dios me dice que hay una roca eterna que está a mi favor. Yo tengo que recordar que el Señor está a mi favor, y Él dijo que Él conmigo podríamos derrotar a 1000 enemigos. Ahora, si ustedes le suma eso una persona, un compañero de batalla, y usted le comenta los problemas a una persona que sea de Dios, dice que 2 no solamente harán huir a 1000, y yo diría, matemáticamente, 2 deberían hacer huir a 2000, matemáticamente hablando. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que no. Dice la Escritura que 2 respaldados por Dios no hacen huir a 2000, que debería ser la matemática. Dice, no, la victoria es exponencial. Pero dice, no van a hacer huir a 1000, sino a 10,000. Oh, ya la que te ahí enseguida, hay veces te necesito. No, otra vez dígale, hay veces te necesito. Sí, porque hay veces son mayor la cantidad. Yo recuerdo, hermano, que si hay alguien que practicó esto en mi casa fue papá y mamá, los dos. Ellos dos oraban y reclamaban esta palabra como no haber idea. Yo no entendía ni papa. Claro, en ese entonces yo no era creyente. Yo tenía solamente ingeniería y mundanalidad en mi mente. Y yo recuerdo que mi papá y mamá se levantaban a las 4 de la mañana. ¿Sí? Con una sábana, para que los zancudos no los acabaran. Y empezaban a orar por nosotros. Padre, tu palabra dice que 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Y yo, eso en esa iglesia le lavan la cabeza, ¿no? Yo también lo digo. Pobrecito mi papá y mamá. Bueno, yo decía, ellos ya son
ya están entrando en una edad diferente, qué bueno que se metan con Dios, dejemos. Yo no sabía lo que estaban haciendo, estaban orando por mí y decían en esta hora en el nombre de Jesús, ¿sí? Y lo decían así de frente, ¿no? Si son 10.000 demonios los que no dejan entender el evangelio, y hablaban de mí, hablaban de mi hermano que faltaba, ahora mismo en el nombre de Jesús los declaramos derrotados, los declaramos victoria sobre él. Sí, pero ese poco de demonios sería, así estaba yo endemoniado, ¿sí? No pasó un año cuando yo estaba yendo a la iglesia a levantar las manos, a entregarme a Cristo, a adorarle y decirle, Señor, yo quiero también servir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y de ahí en adelante yo sigo confesando la palabra de Dios y sigo diciendo que, escúcheme bien, la liberación de una persona depende de una intervención divina. Y no habla, hermano, aquí de gente súper especial. Habla de gente que tenga fe en Dios. Habla de gente que comprenda esta verdad. No es difícil comprender. Dios no la coloca ahí, comprende esto. La única manera para derrotar a todos los enemigos que están en tu casa es que tú comprendas que el Señor ya los venció en la cruz, que el Señor ya los derrotó en la cruz y Él te los entregó a ti. Si tú confías y crees en eso, vas a ver victoria permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro ejemplo, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1 es uno de mis textos, la verdad, que me desafían de una manera espiritual. Dice la escritura así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Le fue dada dice la escritura, una revelación de Dios. ¿Sí? Fue revelada palabra a Daniel, y dice la escritura, llamado Belsasar. Y la palabra, ¿cómo era? La palabra de Dios es verdadera. Y era una palabra que era verdadera. En otras palabras, esa palabra que Dios le había dado se iba a cumplir de verdad. Cuando Dios te habla de verdad, cuando es Él, es verdadera. Y se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe qué dice eso? Y la palabra era verdadera, dice, y el conflicto, ¿cómo era? El conflicto era grande. ¿Sí? Y luego dice, pero él, gracias a Dios por eso, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Uno se da cuenta los ejemplos del Antiguo Testamento de cómo dice la escritura de que hubo hombres de Dios que comprendieron la palabra. Por eso cuando uno viene aquí a la congregación, con ayuda de Dios, ¿sí? Con ayuda de Dios, hay que pedirle al Señor, ayúdame a comprender tu palabra. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Miremos lo que vemos aquí. Dice lo siguiente, comprender. ¿Qué era lo que Dios quiere que comprendamos aquí? Comprender que el mayor conflicto por enfrentar, y es que mucha gente piensa que el mayor conflicto que un ser humano enfrenta es la muerte. Que el mayor conflicto y la mayor batalla que una persona enfrenta es la pérdida de un ser querido. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el mayor conflicto por enfrentar es para que llegue la revelación de la verdad. Es para que llegue la comprensión de la palabra de Dios. Y eso nos ayuda. En el caso mío, yo tengo que orar por eso para usted. Digo, Señor, que ellos comprendan la palabra. Porque yo sé que si comprenden la palabra, sus vidas van a ser levantadas, van a ser bendecidas, van a ser transformadas y van a ver entonces el favor de Dios. Mire, nosotros debemos de saber algo. Cada vez que usted y yo recibimos una palabra que Dios va a cumplir, se va a armar un conflicto. Por eso es que hay gente que dice, uy, hermano, después de que yo llegué allá a la iglesia y comencé a recibir la palabra de Dios, me han salido una cantidad de problemas. Bienvenido. Bienvenido y bienvenida.
¿Por qué? Porque ¿cuál es la explicación? La explicación es que Dios te está hablando palabras verdaderas. Dios te está hablando palabras verdaderas y a través de los conflictos que se están manifestando, esos conflictos lo que te quieren venir a hacer es robarte la verdad de la palabra, quitártela, ¿sí? Para que tú no tengas entonces el apoyo sobre la verdad de Dios, sino para que te sigas apoyando en tu propia fuerza. Por eso es que muchas veces cuando usted y yo recibimos una palabra, una verdadera palabra de Dios, ¡pum!, por allá explota un problema, un conflicto. Le tengo buenas noticias. Si usted en este momento está enfrentando conflictos, seguramente es porque Dios te ha anunciado una palabra y de camino viene la respuesta de Dios. De camino viene una bendición de Dios. El conflicto, cuando uno ha recibido una palabra de Dios y la comprende, entonces uno se da cuenta que de camino viene la bendición del Señor. Y uno tiene que, dice la Escritura, comprender eso. Llegar a comprender que el mayor conflicto que un creyente enfrenta, ¿cierto?, es para que le llegue la revelación de esa verdad o la interpretación. Y la comprensión de la palabra te hará entender qué parte de la Biblia es para ti hoy. En el caso de Daniel, la palabra de Dios nos dice que Daniel estuvo revisando en el libro de Jeremías. Eso está en el capítulo 1, en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba revisando el libro del profeta Jeremías para ver si la palabra de Dios se iba a cumplir en su generación. Mire, leamos. Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Sí? Porque Daniel, miremos Daniel capítulo 9, versículo, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, dice la Escritura: en el año primero de su reinado, yo Daniel, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué bendición que Daniel, siendo el profeta que era, revisara otro libro del profeta Jeremías. Y él comenzó a revisar porque Jeremías fue el precursor de él, lo antecedió, se dice, ¿sí? Fue un profeta anterior a él, para explicarlo más sencillo. Y Daniel fue y revisó, se discipuló, y dice que descubrió que se estaban cumpliendo los 70 años de castigo donde Israel estaba esclavizado en Babilonia, y que al terminarse los 70 años el pueblo de Israel volvería a la tierra prometida. ¡Qué bendición! Cuando usted revisa la palabra de Dios, que Dios te dé comprensión de la palabra. Porque cuando uno comprende la palabra, uno se da cuenta y entiende qué parte de la Biblia es para mí hoy. Daniel leyó el libro de Jeremías y dijo: esta palabra se tiene que estar cumpliendo en estos días. Eso significa que yo voy a ver la libertad de mi pueblo. Yo voy a ver el regreso de los cautivos. Yo voy a ver el regreso a la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando uno se apropia y comprende la palabra de Dios, entonces la Biblia deja de ser un libro religioso. La Biblia deja de ser un libro histórico. Ay, no, a mí no me gusta leer la Biblia porque eso es pura historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. No, cuando usted la comprende de parte de Dios, usted se da cuenta que parte de lo que Dios hizo allá, Dios lo puede hacer en el hoy de su vida.
Así como a Daniel, él estaba diciendo, yo creo, Señor, que se acabó el tiempo de la esclavitud. Usted también puede decir, Señor, yo también creo que en los tiempos de esclavitud de mi casa, de mi familia, de mis hijos, ha terminado. Yo voy a ver en mis días y en mi generación, voy a ver el regreso de los cautivos. Todos aquellos que estaban cautivos en el vicio, en la maldad, van a venir a libertad. Yo voy a entrar a la tierra prometida. Yo voy a ver la vida abundante que Cristo me prometió, porque eso también es para mis días. Y cuando usted comprende la palabra y comprende que la Biblia no habla de sucesos históricos solamente, sino que habla de lo que Dios quiere hacer contigo hoy, con tu familia y a favor de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno comprende eso, la vida le va cambiando. Gloria a Dios. La comprensión de la palabra evita malas interpretaciones de ella. Hay mucha gente que no disfruta del cumplimiento de la palabra, es porque tiene malas interpretaciones de ella, ¿sí? Y es importante que cuando comprendemos la palabra evitamos esas malas interpretaciones. Sigamos adelante porque necesito avanzar. Otro ejemplo ahora del Nuevo Testamento, vamos a ver dos ejemplos. 8, versículo 31 en adelante. Dice la Escritura, tomando Jesús a los 12, les dijo, hablando de sus discípulos, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Sí? Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Mire, el Señor sabía lo que le iba a pasar. ¿Cuántos lo creen así? El Señor reúne a su equipo de trabajo y le dice, ojo que me viene todo esto. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 33. Y después que le hayan azotado, le matarán. El Señor sabía que le iban a matar. ¿Sí? Pero también sabía algo. Mas al tercer día resucitará. Tremendo eso. Hay veces la gente cree que el Señor, hermano, lo cogieron desprevenido en la cruz, lo cogieron desprevenido en el Getsemaní, que él no sabía para dónde coger, no se pudo escapar. No. Todo estaba fríamente calculado desde el cielo. El Señor ya sabía que él iba a pasar por todo eso, que tenía que pasar por ahí por amor a tu alma y a la mía, a la raza humana, para redimirla y salvarla. Él tenía que pasar por ahí, él comprendió eso. Pero oído, él que lo comprendía bien, luego dice el versículo 34, pero ellos nada. ¿Cuánto? Nada comprendieron de estas cosas. En otras palabras, hermanos, la facultad de comprender esta verdad estaba velada para ellos. Dice que, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Cómo así? Tú dices que eres el Mesías. Nosotros nos hemos dado cuenta que el mar te hace caso. Cuando le ordenas al mar que se calme, el mar se calma. Cuando le ordenas a los vientos que se calmen, ellos se calman. Cuando no hay pan y no hay cómo alimentar una multitud, tú solamente das gracias, nos pasas 2 panes, 5 panes, 2 peces, y nosotros les damos de comer 5,000. Y claro, los discípulos decían, pero si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, ¿cómo así que te van a escupir? ¿Cómo así que te van a azotar? ¿Cómo así que te van a matar? ¿No se supone que tú eres el Hijo de Dios, el inmortal, el que nos vino a liberar? Y dice la Escritura, hermano, que dice que no comprendieron nada de esta prédica. Salieron sanos. El Señor les predicó su muerte, su resurrección, y ellos quedaron sanos. Quedaron, no entendemos, no comprendemos lo que quiso decir el Señor. Dejemos pasar ese sermón. Dice la Escritura que, y esta palabra les era encubierta. Dice, y no entendían lo que se les decía. No entendían. Ahora, eso fue un complique para ellos, porque al no comprenderlo, ¿sí? Eso complicó sus vidas. No el plan de Dios, porque el plan de Dios está bajo el control de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos comprendieran? Comprender que sin cruz
no hay gloria. ¿Sí? Jesús, el Señor, les estaba diciendo, mire, ustedes tienen que saber, el camino de mi vida está llena de humillación, de escupitazos, de azotes, y me van a matar. Pero oído, una vez que pase eso, va a ocurrir algo más grande. Lo más grande es que al tercer día me voy a levantar de entre los muertos, voy a resucitar. Hermano, que a uno le diga eso, el Señor era para mostrarles a ellos, amados hermanos, que los sufrimientos de un hijo de Dios no son sufrimientos al azar. Otra vez, los sufrimientos de un hijo de Dios, así como el del hijo de Dios, no son al azar. Y yo sí sufro, no sé por qué, soy tan de malas. No, espérese un momento. Los sufrimientos de un hijo de Dios están en las manos de Dios y tienen un plan. En otras palabras, después de cada sufrimiento, después de la etapa de humillación de Cristo, siguió la exaltación de Cristo. Y así pasa en nuestras vidas. Después de una etapa de humillación, donde nosotros, Dios nos ha visto fieles, después de una etapa donde tal vez la gente nos ha escupido, nos ha humillado, donde el diablo nos ha querido hasta matar, y hemos visto hasta la muerte tan cerca a nosotros, si somos hijos de Dios, la palabra promete que después de ello, si nos portamos fieles a Él, vamos a ver gloria de Dios, vamos a ver una temporada de exaltación, y Dios nos va a levantar para mostrarnos que nuestros sufrimientos no son en vano. Yo le doy gracias a Dios por los sufrimientos. Tus sufrimientos no son en vano. Están delineados por la mano de Dios. Cualquier sufrimiento que usted y yo estemos pasando en el día de hoy está totalmente dirigido y contemplado por Dios para que después de ese sufrimiento tú veas gloria de Dios, para que tú veas el poder de Dios, de que Él no te abandonó en el proceso, sino que Él estaba esperando pasar al otro lado para darte a ti entonces la exaltación que necesitas para ser testigo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, los discípulos estaban tan concentrados en las profecías que hablaban de la gloria de Cristo que olvidaron las que hablaban de su sufrimiento. Y eso le pasa a muchos creyentes, y yo tengo que ser honesto con ustedes. Hoy en día se está predicando un evangelio muy liviano. Se le está haciendo pensar a la gente solamente en sanidades, en liberaciones, en prosperidad. Pero la palabra de Dios nos enseña también que vamos a sufrir. Y entonces cuando un creyente sufre, por eso es que la gente, hermano, se frustra tanto. Cuando el creyente, hermano, sale con un problema aquí, le sale otro problema allá, y por aquí un sufrimiento, y por allá otro dolor, y se enfermó uno, y se enfermó el otro, y entonces hay creyentes, hermano, que comienzan a decir, pero ¿por qué a mí? ¿O cómo así que por qué a mí, hermano? Eso nos toca a todos. Es la verdad, a todos nos toca, ¿sí? Pero, oído, la gran bendición es que nosotros sabemos que todo sufrimiento que nosotros pasemos es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Y que si nosotros lo pasamos bien y lo aprobamos bien, entonces Dios al otro lado nos va a esperar con una recompensa. Por eso yo te bendigo en esta hora. Si tú has estado bajo un sufrimiento, bajo una aflicción, y lo has estado soportando, pero amando a Dios, siéndole fiel a Dios, no tardará tu respuesta. Los tiempos de gloria, la gloria de Dios vendrá y te cubrirá a ti, te cubrirá a tu familia, cubrirá a los tuyos, y las recompensas de Dios se van a ver, porque Dios premia al que es fiel a través de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que verdaderamente le pone propósito a nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Alguien nos enseñaba algo. Cuando uno ve, por ejemplo, la vida de José, dice la palabra de Dios que Dios le mostró a José que él iba a ser el gobernante de una nación. Lo curioso es que cuando Dios le mostró la visión de que él iba a ser gobernante, ¿por qué sería que la visión no le mostró que él iba a pasar por un pozo? ¿Por qué en la visión no estaba el dibujo de la cárcel?
¿Por qué en la visión no estaba dibujado la tentación de la gata? ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué en la visión? ¿Por qué Dios le mostró fue la gloria? Y alguien dijo, y me gustó, el pastor Jorge, creo que el que estaba hablando acerca de ello, dice que Dios no le mostró a él los sufrimientos, que es el proceso de llegar hasta el momento de exaltación. No se lo mostró por la sencilla razón de que si los muestra puede ser que se desanime. ¿Aló? No, yo en un pozo. ¿Ustedes imaginan? Por eso es que la mayoría de gente cuando me viene a contar sus sueños, yo me doy cuenta que todos los sueños son, pastor, me vi con monedas de oro alrededor mío. ¿Sí? Me vi con una túnica de plata. Y yo dije, no, ¿verdad? Violento eso. Una visión extraordinaria. Yo dije, no, usted, dos cosas. Yo le digo, una, o el Señor se lo va a llevar muy pronto, porque allá es que vamos a estar así. O es que, hermano, Dios lo va a inundar a usted de provisión. Y claro, esa misma gente cuando tiene esa visión y ¡pum! Empieza con un problema en la casa y ¡pum! Un problema con, uy, pastor, pero le digo, hermano, aférrese a lo que Dios le mostró, porque le voy a ser honesto, para llegar allá donde Dios le mostró eso, hay un camino, y muchas veces ese camino Dios no lo muestra. Por lo general Dios no lo muestra porque muchos se acobardarían. ¿Sí? Yo les soy honesto, yo he pasado problemas que el Señor, yo ni me imaginaba que iba a ser capaz de sobreponerme a ellos. ¿Aló? Donde Dios me hubiese mostrado que yo iba a pasar por esa cantidad de problemas, yo les soy honesto, yo le digo, Señor, yo no soy capaz, déjeme trabajando en la ingeniería. Déjeme ser ingeniero y yo desde ahí más bien, si quiere, le construyo un acueducto a los pobres y con eso le sirve. Pero no deje que yo sea pastor. Donde Dios me muestre eso, hermano. Pero a medida que ha venido y que he pasado he pasado pruebas y he pasado aflicciones, le digo, gracias, Señor. Porque definitivamente no hay gloria si no hay cruz. No hay sanidad si no hay heridas. Y no hay estrellas de oficial si no hay cicatrices. Y te doy gracias, Señor, porque toda la autoridad que tú nos das es un proceso que nos nutre, que nos da experiencia y que nos lleva a experimentar lo que tú dices en tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se nos haga extraño, hermano. Yo le animo en el amor de Cristo. No se desanime cuando se vea bajo un sufrimiento. No le haga caso al diablo de que Dios no te ama, de que Dios te abandona. No, es parte natural de la vida y del proceso de formación. ¿Sí? Yo recuerdo cuando mamá, cuando nuestra abuelita partió a la presencia de Dios, y eso fue un boom. Y habían 4 tipos de creyentes en mi casa. Mi mamá nos enseñó a nosotros cómo es un creyente cuando otro creyente parte a la presencia de Dios. Mi mamá la inundó una paz, hizo todas las vueltas, esto y lo otro, consoló a todo el mundo, pero también vimos la otra parte. La otra parte, amados hermanos, es que cuando nosotros sufrimos, ¿sí? Dios nos consuela, Dios nos da paz. Y no podemos, hermano, echarle la culpa ni a Dios. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste, hermano? Por generaciones esto ha pasado. Hermano, desde Adán hasta nuestros días, llevamos 6,000 años en el planeta Tierra. Y en los 6,000 años, hermano, Dios se ha llevado a los papás, a las mamás, se ha llevado un poco de gente. Y todavía nosotros le seguimos diciendo a Dios, ¿por qué te lo llevas? Si es natural. Nosotros vamos a partir un día. Gracias por su respuesta, pero es verdad. Un día. Y les soy honesto, no se deje entristecer más de la cuenta. La verdad es que nos duele, lloramos, consolamos, pero no le echemos la culpa a Dios. Ni tampoco a la iglesia. Ni tampoco a mí. No me eche la culpa, yo no tengo la culpa de lo que pasa afuera.
¿sí? Porque la gente, pero cuando uno comprende que después del sufrimiento Dios tiene un plan, y ahí hay que aprovechar, porque después del sufrimiento Dios puede cumplir sus propósitos. ¿Cuántas personas a través del sufrimiento han venido a la salvación de Dios? No hay otra manera, hermano. Hay gente, hermano, que tiene que pasar hasta el fondo, hasta que, mejor dicho, sufren hasta el final para que ese corazón se les arrugue y verdaderamente digan: necesito de Dios, si no voy a morir. Y cuando ya están así, dice Dios: ay, casi que no. Y nosotros tenemos que entender que aunque nosotros suframos a la par, Dios tiene un plan. Él es el Señor y todo está bajo el control de Dios. Y Él no va a dejar que nosotros suframos más de lo que podamos soportar. Porque juntamente con el sufrimiento y la prueba, Dios trae la salida. Él, un aplauso al Señor. Él está en control de todo. Gloria a Dios. Finalicemos con algo. Hechos, capítulo 7, el versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Luego dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dice: y al ver a uno, o sea, a un israelita que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. ¿Sí? Y el versículo 25 dice: pero él, Moisés, hablando de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. La palabra de Dios nos habla ahora de otra escena. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? 400 años esclavizados en Egipto. Y ya Dios quiere tener misericordia. Y lo primero que hace Dios, escúcheme esto, para sacar de la esclavitud, es levantar un libertador. Y Dios levanta a Moisés. Y Dios ya visita a Moisés, y ya Moisés había comprendido que él era el libertador del pueblo de Israel. Y dice la escritura, por eso es que llama la atención, cuando tenía 40 años, él ya quería ir a obrar la liberación del pueblo de Dios, ¿sí? Pero dice la escritura que en medio de esa escena el pueblo no entendió y no comprendió que él era el libertador. Entonces Esteban, que es el que está hablando acerca de ello, está colocando ese ejemplo porque así mismo pasó con Jesucristo en el tiempo de los judíos. El Señor quería liberarlos de la condenación eterna. Quería liberarlos de la esclavitud al pecado y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Aló? Lo envió a ellos. Y dice la escritura: y el Señor empezó a sanar. Moisés, ¿cierto? También empezó a hablar, empezó a anunciar. Moisés era el escogido de Dios para liberarlo. Y Jesús, en el tiempo de Israel, ¿cierto? También fue el enviado para liberarlo. Pero dice la palabra, hermano, que nadie entendió que él era el libertador de sus vidas. No comprendieron eso, ¿sabe? Y a través de ello, Dios lo que quería enseñar era que comprendiera que nos fue asignado un libertador. En el caso de nosotros es Cristo. Cristo es nuestro libertador. ¿Sí? Pero como los israelitas del tiempo de Moisés no comprendieron, entonces ellos no reconocieron a su libertador y aplazaron la salida de la esclavitud. ¿Sabe cuántos años? 40 años más. Por eso es que nombra la edad de Moisés. Moisés tenía 40 años cuando los quería liberar. Y como ellos no comprendieron, ocurrieron unos sucesos. Moisés se fue 40 años, fue llevado allá en un proceso para su vida. Y a los 80 años apareció otra vez. Y tuvieron, hermano, que aguantarse 40 años de esclavitud. Más. Por eso es que Dios quiere que comprendamos que a nuestras vidas fue asignado, en otras palabras, fue puesto un libertador. Mientras más rápido comprendamos eso,
más rápido vamos a ser libres. Mientras más rápido comprendamos eso, más rápido vamos a salir libres. Y oído, cuando hablamos desde el punto de vista del ministerio, también aplica. Por eso es importante, por ejemplo, que en los grupos bíblicos reconozcan que la persona que está llevando la palabra de Dios tiene una autoridad delegada para liberar, tiene una autoridad delegada y delegada para bendecir, ¿sí? Que ellos son puestos por Dios, como decir, pequeños libertadores en ese lugar. Y hay gente como que no reconoce, la gente que no reconoce a su libertador, hermano, aplaza su libertad, aplaza sus bendiciones. Y Dios quiere bendecirnos. Ya, ¿cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que reconocer cuál es el libertador que Dios nos asignó. Y decir, Señor, yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia hay varios hermanos y una gran cantidad que ya han reconocido que no fui yo el que me puse aquí porque quise, sino que fue Dios el que me puso y que a través de mi vida puede venir bendición y libertad. Y en cada escala es una bendición. Dios asignó un libertador para cada lugar, para cada casa, para cada familia, para cada iglesia, para cada ciudad, para cada nación. Y Cristo es el libertador de los libertadores. Si estamos con Él y lo reconocemos, entonces, escúcheme bien, la esclavitud tiene que soltar nuestra casa, nuestra familia. Si le reconocemos a Él como nuestro libertador, vamos a tener las bendiciones aquí y ahora sin necesidad de aplazarlas hacia el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Mientras más rápido comprendamos esto, más rápido salimos. Vamos de pie y vamos a orar ahora. Vamos a orar al Señor. Amén. Recordemos que el día miércoles estamos recogiendo los diezmos y las ofrendas por gratitud a Dios. Recordemos que en Casa del Rey damos voluntariamente. No damos. Eso hay que comprenderlo, ¿sí? Hay que comprender que cuando damos hay que dar voluntariamente, con gratitud, y comprender que damos también, ¿cierto? Porque creemos en un libertador financiero también. Creemos que así como el Señor nos libera de la esclavitud del pecado, así como el Señor nos libera de las opresiones, así mismo el Señor nos libera de la esclavitud financiera, de la escasez, de la ruina. Él es nuestro libertador. Por eso cuando estemos al frente de un problema financiero, en vez de inmediatamente pensar en el banco o pensar en el amigo, usted lo que debería hacer es arrodillarse y decirle, Señor, tú eres mi libertador financiero. Tú eres el que me libera